Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Rubén Azócar. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Griot. Hola David. Hola David, hola Macarena. En julio de 1925, un entusiasta joven conseguía empleo como maestro de castellano en el Liceo de Ancud, en Chiloé. Fue entonces cuando propuso a un amigo 3 años menor y 3 veces más conocido viajar juntos. Al invitado la pequeña aventura le venía bien, pues se encontraba en el tenso trance de haber dejado la carrera de pedagogía en francés en la Universidad de Chile porque sentía que lo suyo era exclusivamente la poesía y estaba resuelto a perseverar pese a la furia familiar. El gélido invierno los esperaba en la capital chilota, donde se refugiaron en una pieza del Hotel Nilsson. El joven desertor de la Casa de Bello se quedó allí casi un año, y en la víspera de su partida hacia Santiago, en junio de 1926, más de 150 personas, incluidas autoridades locales, le hicieron una despedida en el mismo hotel. Fue entonces que sucedió algo muy particular. Un peluquero de apellido Ojeda, agente de la lotería de Ancud, durante la tarde había insistido reiteradamente en que el profesor de castellano le comprara el último boleto que le quedaba sin vender. Aconsejado por los gestos del agasajado, se negó. Luego, ya en la cena de esa despedida, aquel vendedor apareció para ofrecerle el número por última vez, y cuando el emplazado se disponía a pagarlo por cansancio, su amigo, el homenajeado, le dijo que no botara así su dinero. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, el ex estudiante de pedagogía en francés se embarcaba de regreso al continente. Esa misma jornada, el muchacho que se quedó en Ancud recibió un mensaje que recordaría para siempre, tal como lo expuso mucho después en la revista Aurora, en el número de julio a diciembre de 1964. Antes del mediodía, desde Puerto Montt, me llegó un telegrama suyo en el que me anunciaba, naturalmente, que el famoso boleto de Ojeda tenía el premio máximo, una fortuna de aquel entonces. La información venía precedida del más violento autodenuesto que el telegrama pudo tolerar. Tal como consigna el número 33 de la revista Mapocho en 1993, Volodya Teitelbaum comentaría al respecto. Durante 40 años, la conversación entre ambos amigos solía volver intermitentemente hacia la fabulación del cambio que hubiera introducido en sus vidas la adquisición del boleto. Y corroborando la versión del mal aconsejado, el poeta y crítico literario agregó que el mensaje del mal consejero contenía información acompañada del más virulento autoinsulto que el noble telégrafo podía reproducir. Agreguemos, por nuestra parte, que el mal consejero era Pablo Neruda, quien durante su estadía en Ancud escribiría El habitante y su esperanza, obra publicada ese mismo año 1926, y que más tarde, en Canto General, dedicaría un poema a su amigo, rememorando la mágica vida que compartieron en Chiloé. El amigo, el mal aconsejado, era, desde luego, Rubén Azócar. Nacido en Lota Alto, entonces provincia de Arauco, el 25 de marzo de 1901, Rubén Azócar fue hijo de Juana Soto y Ambrosio Azócar, quien ejercía como profesor primario y director de una escuela en la ciudad emblema del carbón. Cursó su educación escolar desde los 9 años en el Seminario Conciliar de Concepción, y aunque varios de sus compañeros de pupitre escalaron en la carrera eclesiástica hasta alcanzar el obispado, 3 actividades lo mantuvieron eficazmente a distancia de ese camino religioso: el fútbol,
su temprana inclinación por las ideas de izquierda y la literatura. Y es que el niño que empezó allí escribiendo versos a la Virgen, rápidamente los dedicó después a las mujeres y a las flores. Tras terminar la educación escolar, estudió programas especializados en gramática castellana, así como también de historia de la literatura española y chilena. Ya en Santiago, en 1919, siguió igualmente Derecho en la Universidad de Chile. Y si bien no se tituló en esa disciplina, sí lo hizo, como empedernido estudiante que era, en castellano y filosofía, convirtiéndose en profesor de Estado tras egresar del Instituto Pedagógico, cuya sede, ubicada en la esquina de Alameda y Avenida Ricardo Camin, convocaba entonces a varios jóvenes amantes de las letras. Fue en esas aulas donde conoció, entre otros, a Neruda, y claro está, no hay testimonio alguno de su asistencia a clases, pero sí de la concurrencia de ambos a las tumultuosas reuniones de la Federación de Estudiantes de Chile, de la que Alfredo de María era presidente y Azócar el prosecretario. Por cierto, sobraban asimismo los testigos que acreditan las innumerables veladas que lideraron en las aceras más humildes de la bohemia santiaguina, donde compartieron con Tomás Lago, Diego Muñoz, Antonio Rocco del Campo, Orlando Oyarzún, Alberto Rojas Jiménez y Joaquín Cifuentes Sepúlveda, entre tantos otros. La notable fotógrafa Lola Falcón, esposa de Luis Enrique Delano y madre de Poli Delano, siempre decía categórica que Rubén Azócar fue el mejor amigo de Neruda. Y como recuerda José Miguel Varas en el ya citado número de la revista Mapocho, fue el lotino quien encandiló al futuro premio Nobel. Era natural, cuenta Varas, que lo haya seducido la alegría de Rubén. Hombre popular, de buen natural, cuadrado y chato como un tocón, su rostro moreno, sus espesas mechas de clavo que nacían a corta distancia de unas cejas hirsutas, cejas de árbol, adecuadas para asustar a los niños. Bajo esa apariencia un tanto feroz, pronto se descubrían una bondad y una ternura tan anchas e inagotables como su alegría, que chisporroteaba día y noche en infinitas ocurrencias, canciones, chascarros, retruécanos. Valga ese retrato de su fisonomía para comprender por qué más tarde el escritor sería cariñosamente apodado el cara de hombre. En 1920 publicó Salterio lírico, en 1923 La puerta y en 1925 El cristal de mi lágrima. Luego solo dio a la imprenta prosa. De hecho, confesó años después al periodista Victoriano Reyes Covarrubias haber quemado 250 ejemplares de ese último libro, y ante la incredulidad del reportero dijo tener por testigos a su esposa, a sus hijos, al crítico de arte Alberto Valdivia y a Rocco del Campo. No he abandonado la poesía, pero me ocurrió lo siguiente. El caudal poderoso de la poesía chilena que se hizo presente cuando era muchacho me puso vacilante. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo yo en poesía ante estos genios enormes? En 1923 emprendió rumbo a México, especialmente invitado a organizar bibliotecas populares por el legendario esteta y entonces ministro de Educación José Vasconcelos, quien el año anterior también había llevado a tierras aztecas a Gabriela Mistral para impulsar la gran reforma a la enseñanza. El chileno hizo el viaje por barco, con muchas escalas, y como tenía poco dinero, pretendía ganar algo dictando conferencias durante la travesía. Así, se detuvo con variada suerte en Lima, Quito, Cali y Panamá, no sin sufrir reveses. En Coquimbo tuvo una disentería que casi terminó con el viaje y con su vida. En Lima le robaron su maleta, y después de disturbios callejeros en los cuales no participó, aunque sí los estudiantes ante quienes había dado una charla días antes, la policía lo conminó a seguir viaje. En Panamá lo nombraron profesor de un liceo, pero debió salir a los 3 meses tras ser cuestionado por un obispo que estimó que algunas expresiones que vertía en clases eran ácratas.
se vio en serios aprietos, pero lo auxilió el entonces encargado de negocios de Chile y más tarde presidente de la República, Juan Antonio Ríos, quien le prestó $20, una suma considerable en esa época. Poco después, el propio gobierno panameño le dio $150 más y un boleto de primera clase en barco para que continuara el odiseico periplo. Se fue a La Habana y desde allí finalmente a México, donde por espacio de 2 años hizo clases, escribió poesía, ahondó en sus estudios de gramática y asimismo se empapó de la realidad social y política latinoamericana, de manera que, tras conocer la Revolución Mexicana, su mirada se volvió, ahora con ese referente, sobre Chile. Sin embargo, lo que el autor no sabía es que el retorno a Sudamérica sería más turbulento que la gira que había emprendido. En efecto, en el Distrito Federal había trabado gran amistad con el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Perú, APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, también profesor y compañero de habitación, quien había hecho al chileno algunos encargos para cuando éste, camino a Santiago, pasara por Lima, donde el dictador Augusto Leguía ya se había hecho del poder y ordenaba persecuciones, arrestos, deportaciones y fusilamientos. Azócar recién había arribado a El Callao, cuando fue detenido y encerrado en una celda del Panóptico de Lima, donde permaneció 3 semanas sin que el hecho fuera advertido, hasta que un fotógrafo que lo había conocido en Chile lo reconoció de casualidad en la cárcel e hizo todo el escándalo posible en tan adversas circunstancias, logrando que el APRA movilizara una huelga de choferes de taxis y de tranvías solidarizando con el escritor. Finalmente, el régimen lo sacó de noche de la prisión y lo embarcó, literalmente con lo opuesto, en el vapor japonés Sejumaru, cuyos pasajeros, al enterarse de lo sucedido, organizaron a bordo una colecta en favor suyo. Apenas llegó a Santiago, casi a medianoche, se dirigió raudo al bar Venecia, en Bandera, esquina San Pablo, buscando a sus amigos para celebrar, y como no los encontró, peregrinó por varios otros locales nocturnos que frecuentaba con ellos, aunque también sin éxito. Ya rendido a la altura de Catedral, vio venir a otro solitario. Era nada menos que Pablo Neruda. Luego del largo abrazo, volvieron juntos al Venecia a celebrar. De madrugada se dirigieron al parque forestal con miras a rastrear tréboles de 4 hojas, y cuando el reloj marcaba las 9 de la mañana, partieron al viejo edificio del Pedagógico. El vicerrector de la Universidad de Chile era el poeta Carlos Mondaca, quien en ese momento ofreció a Azócar las 30 horas semanales de clases en el Liceo de Ancud que, como señalábamos al principio, marcaron su vida y la de su entrañable y célebre compañero de Bohemia. Ese tétrico regreso de Rubén Azócar a Chile, desde México, pasando por la cárcel en Perú, recuerda, por cierto, el nombre del terrible dictador Augusto Leguía y la vergonzosa situación de Chile, que tiene en su capital una calle con ese nombre, de la misma manera que le ha puesto a una región del país el nombre del dictador Carlos Ibáñez del Campo y a una arteria en Valparaíso el nombre del genocida Pedro Montt. Vamos a la música, en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Rubén Azócar llevaba muy poco tiempo ejerciendo como docente en Chiloé cuando cayó rendido ante la belleza de una niña de solo 13 años de edad, Lavinia Andrade, quien era, por añadidura, estudiante en el mismo liceo donde el escritor enseñaba. Oriunda de Chonchi y de baja estatura, la muchacha sobresalía especialmente por sus encandilantes pupilas, que más tarde el notable pintor Camilo Mori describiría como ojos de estrellas. El profesor estaba obsesionado con ella al punto que no le importó el escándalo que por ello se encumbraba en Ancud, de modo que durante un buen tiempo inspiró sus escritos, hasta que vio la oportunidad de pedir su mano y casarse con ella, ahora de 15 años, con la autorización de sus padres. Yo fui muy feliz con Rubén, recordaría décadas después Lavinia, agregando: yo no sabía nada de nada, salí del fondo del mar como una pincoya y llegué a un mundo maravilloso de escritores, músicos y pintores, gente extraordinaria, donde no regían las reglas habituales. En Santiago, nuestra casa de la calle Las Viñas, hoy Álvarez Condarco, número 970, donde vivimos 10 años, estaba abierta a los amigos a toda hora. Los invitados recitaban, hacían teatro, yo cantaba. Otros hacían otras gracias. El poeta Rosamel del Valle, por ejemplo, hipnotizaba a las gallinas. Alberto Rojas Jiménez y el pintor Pachín Bustamante me enseñaron a pintarme. Otros visitantes asiduos, casi diarios, eran el escritor Antonio Rocco del Campo y el crítico de arte del Mercurio Alberto Valdivia, a quien todos llamaban el cadáver, porque era tan blanco que daba miedo. El matrimonio duró 15 años y de esa relación proceden 4 hijos, que se sumaban a la primogénita, Hesperia, nacida de un amor fugaz a los 20 años, Pedro Rubén, Jimena, Rodrigo y Carmen. Tiempo después, Azócar se casó con Leontina Mason, fruto de cuyo vínculo se agregaron a la parentela Víctor y Juanita, quien definiría a su padre como un ser excepcional. A menudo era como un cabro chico, le encantaba encumbrar volantines, pero su pasión, tal vez más que escribir, era hacer clases. Como profesor era exigente y adorado por sus alumnos. Muchas veces los invitaba a su casa los domingos para hacerles gratuitamente clases complementarias, preparándose para exámenes o para el temido bachillerato. Se juntaban 30 o 40 algunas veces. Desde Las Viñas, la pareja se mudó a la calle Rubén Darío, en La Reina, a 3 cuadras de Michoacán, la residencia de Neruda y La Hormiguita, en Avenida Lynch. Como antaño, la nueva casa también estaba siempre abierta. Los amigos, precisa Poli Delano, comenzaban a llegar a eso de las 7 de la tarde. Entre los habitués, recuerdo a Pancho Coloane, Ernesto Eslava, el Loco Letelier, Isaías Cabezón. También comenzaron a aparecer caras más jóvenes, Armando Casíguli, Jorge Teller y otros que fueron sus alumnos. Entre los versos iniciales de Rubén Azócar figuran los que integran el poema La Puerta, del libro del mismo nombre, cuyos ejemplares salieron en 1923 de la imprenta Antúnez. El texto que por lo demás abre ese conjunto dice así: puerta ruinosa, puerta oscura, eres como mi madre, que me abría los brazos cada vez que volvía. Yo recuerdo que cuando se la llevaron muerta, abriste las 2 alas, como un pájaro triste que se va de la jaula. Pero ahí te quedaste, como enterrada viva, contemplando el camino por donde la llevaron. A veces se me ocurre que alguien viene a buscarte, y entonces, como nunca, te hallo igual a mi madre. Me siento en tus umbrales, como sobre su falda, y me pongo a llorar para que me consuele. Puerta ruinosa y triste, tienes las alas negras, y los ojos oscuros y el alma hecha pedazos. Apriétate a mi cuerpo en un abrazo, como hacía mi madre para que no me fuera. El poemario liminar del autor fue prologado meses antes, en noviembre de 1922, en México, por Armando Segrí, un vanguardista escritor chileno, agitador del movimiento estridentista azteca,
al que pertenecían, entre otros, la gran fotógrafa Tina Modotti. En dicho preámbulo, en el cual se dirige al vate, señala: «Tu mano se ha robustecido. Todo acusa en ti el entusiasmo del artista que se repliega incesantemente en los pentagramas internos hasta encontrar el ritmo que le pertenece». Al cierre del opúsculo, Segrí advierte ya cuán difícil será a su colega que su poesía tenga eco en su tiempo. Es indudable, subraya, que las personas que todavía miden los versos por centímetros y ubican los acentos golpeando el piso con la triplezuela de sus botines, doblarán la última hoja de tu libro con una frase de protesta o un gesto de fastidio. Pero no importa. El que busca sensaciones elementales, que salga de esta casa con las manos vacías. 2 años después de esa publicación, en 1925, el número 131 de la revista Claridad, influyente órgano de divulgación de la fecha, incorporaba a sus páginas otra pieza del joven escritor. Esta vez, un poema de apariencia prosaica que mostraba con suma nitidez la estatura lírica de su creador. Rumor de la resaca, viento que ahuyenta mis voces, ruinas llenas de sombras, torreones sin pájaros y al poniente las carpas gitanas de la tarde. Detrás de las vidrieras mi abandono se puebla de imágenes, pero en tus ojos vagabundos, juguetería de colores, el carrusel de la primavera da vueltas y hace música. Es el tiempo de las lluvias, molino de paisajes despintados. Lloro y canto, alegría definitiva. Ah, nada puede contenerla, y rebalsa en tus brazos como el mar en las playas. Surco recién arado, húmedo aún de crepúsculo, campana suspendida de tus ojos llenos de pájaros. Ataría mis voces como cordeles infinitos a tus fanales iluminados. Lejanía, no existes. Toda la noche caerá la soledad sobre mi alma. He ahí mis palabras, molino vagabundo, columpio de aguas azules, espejo de otoños amarillos. Al otro lado del mar pliegan las velas del crepúsculo, como una plaza solitaria mi soledad está anocheciéndose. La marea implacable golpea mi congoja recinto de pájaros tristes. He ahí cómo huyen. Viajero taciturno, dulces caminos de la tierra, ceñidos a mi cuerpo como un cinturón ebrio. ¿Para qué decir las palabras de las ausencias? Canciones de humo, abandonados cantos de olvido. ¿Quién empuja los astros? ¿Quién deshoja las constelaciones? ¿Dónde sujetan los paisajes y cortan las amarras al viento? Ah, vastedad horrible, soledad inconclusa. ¿Quién cantará mis palabras de júbilo? Himno de estrellas, surtidor bajo la noche, carrusel envejecido, mi corazón está triste. En 1938, sin embargo, la aparición de Gente en la isla, escrita durante el ejercicio de la docencia en Ancud, se convirtió en un hito de la literatura nacional que catapultó a su autor a la primera línea de la narrativa. La obra ganadora del concurso de novela organizado por Editorial Zigzag, con Marta Brunet, Alberto Romero y Januario Espinosa en el jurado, retrató el imaginario, la vida cotidiana, los personajes, las costumbres y el paisaje físico y social de Chiloé. En uno de sus pasajes se lee: «Llega el verano, con el verano las cosechas, y el año habrá dado otra vuelta. Las brisas del oeste refrescan el aire, limpian el cielo. El cielo es alto, azul, transparente. Las humaredas de los roces se arrastran pausadas sobre los bosques, se esponjan sobre las aguas del océano. Hombres y mujeres abandonan sus casas al amanecer, con el toque del alba, y se van por el campo hasta que cae el sol, con la hora del ángelus. Inclinados sobre la tierra cavan con ardor, recogen los frutos en los yotles, apartan los aitus, otros siegan el trigo, perdidos entre las espigas, o cortan los pastizales, conducen las carretas a los campanarios,
se cruzan por los caminos, se escuchan las cantigas de los boyeros, las algazaras de los mozos. De Lemuy vienen las chalupas tripuladas por familias enteras que se ofrecen para las faenas. Estas gentes lemuyanas traen los mejores cuadrillas para tirar del mango, trabajo pesado que agota las fuerzas. Las gavillas caen en la boca de un armatoste de primitiva confección. Los duros engranajes de luma trituran las espigas, mientras el mango de la máquina voltea al compás de las brazadas. Vamos, chicos, jala, malaza, 10, 20, 50. Vamos, chicos, jala, jala, 100, cumplido, grita el tarjador. Domingo Melfi destacó la penetración psicológica del escritor y el estremecimiento de áspera entonación poética de sus páginas, mientras que en un artículo aparecido en el diario La Nación el 12 de marzo de 1939, Benjamín Subercaseaux fue mucho más lejos. Me adentré en la lectura y el corazón me latió con violencia, como me ocurre siempre que la belleza se me presenta con intensidad. Gente en la isla se me presenta como algo grande, riquísimo, algo inusitado entre nosotros, la obra de un hombre, pero integral, como rara vez suelen serlo los que escriben. La novela le valió también el Premio Municipal de Literatura. Algunos años antes, en 1931, había publicado una muy lúcida antología bajo el título de La poesía chilena moderna. La selección, que incluye, entre otros, a Binet de Roca y Humberto Díaz Casanueva, consagra ya el nombre del joven vanguardista cauquenino Luis Omar Cáceres, cuyo único libro, Defensa del ídolo, que vio la luz 3 años después, en 1934, fue prologado por Vicente Huidobro. Tras enviudar en 1960, contrajo terceras nupcias en 1963 con la joven Práxedes Urrutia, quien en 1955 había publicado el poemario Canción de amor para tu sueño de paz, prologado por Neruda, ilustrado por Nemesio Antunes y editado en varios idiomas, incluidos el japonés y el ruso. Con ella tuvo a su último hijo, Vicente. Influyente e incansable militante comunista, Rubén Azócar trabajó por décadas en la redacción de una gramática castellana que quedó a punto de terminar y que permanece inédita. Fue elegido por sus pares como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, en 1961, y en esa gestión consiguió para el gremio la casona de Almirante Simpson 7, hoy monumento histórico. En el cargo, recuerda Poli Delano, el poeta y narrador trataba a sus colegas como alumnos. A veces interrumpía a algunos sin miramientos para decirle: «Usted está equivocado, en castellano no se dice así». Pisaba algunos callos, pero la verdad es que lo respetaban y lo querían. Ese respeto y ese cariño acompañarían también su memoria a partir del 9 de abril de 1965, cuando un cáncer pulmonar cobró su vida un día después de que su mente fabuladora le hiciera ver que la muerte venía a buscarlo, junto a su cama, como alcanzó a decir a quienes lo acompañaban. Un autor de estatura sobre el cual uno puede pensar perfectamente qué hubiese pasado en la historia de la literatura si él hubiese seguido publicando poesía tan bella como la que compartimos, y no solo narrativa. Son preguntas que surgen, por cierto, a la hora de abordar a un autor como es Rubén Azócar. En nuestro próximo bloque vamos a las letras en la SECH y vamos a comentar también la Gaceta Leucade. Pero antes, Anaís, vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Y en nuestra sección Letras en la SECH, en que repasamos la literatura en plena marcha, vamos a conocer un aspecto de la obra de Victoria Riquelme. Nacida en San Martín de los Andes en 1977, Victoria Riquelme es poeta, narradora e integrante de PEN Chile y de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. Autora de Una habitación en el infierno, de 2016, Poemas desahuciados, de 2017, y Pupilas de Loco, del 2020, su libro más reciente, Árbol Brujo, del que oiremos a continuación algunos pasajes. Se encuentra próximo a salir de imprenta. Compartamos entonces con los auditores un pasaje de la obra de Victoria Riquelme en su propia voz. Hola, auditores y auditoras de Barco de Papel. Estoy muy agradecida de Macarena, Anaís y David por este espacio de lectura y comunicación y por invitarme a ser parte también. Y ahora, con mucho cariño, les voy a leer 3 escritos de mi autoría. Hikuri Medicina. Sentada frente al fuego, dispuesta a comer la poción verde del cactus sagrado, aquel hermoso hombre indio, mi joven amante desnudo, arrodillado frente a la planta sagrada, obsequia tabaco, agua y semillas. Pide permiso para desprender con una pequeña y filuda cuchilla la cabeza de esta planta milagrosa crecida a 2000 metros de altitud en la punta del cerro que veo como si mis ojos fueran 2 grandes ventanales abiertos de par en par. Logro ver con detención a cada insecto en medio de la raíz de mi ojo que observa la tierra. Oculto creció este hijo peyote de 7 gajos que es preparado para mí y para él. Observo a este hermoso hombre de piel morena y largo pelo negro tocar el tambor y danzar a la planta sagrada, al abuelo desierto. Su torso desnudo y salado baila, canta la traslúcida mucosidad del brebaje amargo. Dibujo en mi lienzo visual su cuerpo en movimiento, sus glúteos, sus costillas, su fémur, su líquido, el sudor en su frente de sol. Su pene erecto ilumina mi pincelada imaginaria y masco mi gajo de hikuri como una condenada a la horca. Trago todo ese verde grisáceo que huele a tallo amargo y medicinal. Veo a mis antepasados en esta ceremonia de remedio. Veo a mi hijo que nunca nació. Veo el mundo espiritual para lograr sobrevivir al mundo terrestre. Mi visión se amplía con el trance de los espíritus que acarician mi cuerpo. Paso mi lengua por mis encías, conforto mi sombra, mi ser. Vomito, lloro y luego sonrío. No me molesta compartir este viaje con los zancudos. Ellos ya me conocen, reposan en mi brazo, insertan su pinchazo y beben de mí la poción antigua del conocimiento. Beben de mi sangre la especie endémica de la recuperación. Lejanía. Por las noches, después de fumar opio, recito de memoria para los perros, las aves, el árbol quebrado y doliente que cautivó mi extraño gusto por las hojas verdes y crujientes. Leer en voz alta es la manera más exacta de comunicación que aprendí después de ser una salvaje. Fui tan salvaje en algún momento de mi vida, iracunda como loba cazando en luna de sangre, tan salvaje como el perro que hoy vigila mi entrada y cicatrizada espalda, tan salvaje que solía defecar y cubrir mis desechos con tierra y piedras. El pájaro acá no se calla, repito sus sonidos, he aprendido el idioma de las plumas, he elevado mi comprensión y percepción hasta límites no determinados. He aceptado mi pasado y de él ha mutado esta mujer que camina de pie entre sus pares de la gran ciudad. Pero cada vez que puedo me voy, me escondo en la montaña más alta donde aprendí a aullar de mi madre perra de leche. De ahí proviene mi fuerza y mi astucia. Lo maravilloso es que aquí,
En la lejanía mi salvajismo es mi consuelo, mi conexión con la tierra, con la hembra naturaleza, con la raíz de vida del árbol que me funde, con el sonido que hace el carcajeo del agua cayendo sobre la piedra. Y el último, para despedirme: enséñame tu idioma. Corteza de árbol pasmoso, dime las palabras que debo saber. Enséñame tu idioma, tu astrología primitiva. Aceite de tronco, unta mi piel desnuda en tu sabiduría curandera. No me enfermes, no hagas que el león robe mi alma, no hurtes mi sal, no metas tu lengua venenosa en mi boca. Eres el duque de los ladrones, me haces trampa. Me inclino por tus raíces, árbol brujo, porque creo en tu poder. No eres una invención, estás aquí frente a mi piel cicatrizada. Me dedicas canciones antiguas que escuchó mi madre mirando el fuego en invierno. Corteza de árbol, enséñame tu dialecto. Escribe en la hoja mi nueva historia de pasión en tinta sanadora y poderosa para olvidar mis calamidades. Muchas gracias. Era Victoria Riquelme, poeta, narradora, en nuestra sección Letras en la Sech. Tengo aquí el número de la Gaceta Leucade que comentábamos en el programa anterior, un artículo de Lenka Franulich, un tránsito desde la semblanza hasta el semblante. Yo quería comentar ahí que en este país de lo políticamente correcto, es verdad que se ha buscado formalmente visibilizar el nombre de la gran periodista Lenka Franulich, y de hecho en la Escuela de Periodismo de la Casa de Bello hay un salón rebautizado con el nombre de ella, pero a la hora de preguntarle a todo el estudiantado de la misma carrera que ejerció ella quién es Lenka Franulich, no habían oído mencionar ni su nombre ni menos su obra. Entonces parece que de pronto en este país nos quedamos con la monumentalidad, con el discurso y un vacío tremendo. En esta misma Gaceta aparece el artículo Recabarren, La muerte para Dios y la vida para la mujer, que se zambulle en un aspecto de la dramaturgia del fundador del movimiento obrero en Chile, y ahí uno se podría preguntar, ya que aquí está citada precisamente una de sus obras teatrales, que fueron elementos muy convocantes para la sindicalización en el país en esos tiempos. ¿Qué pasaría si hoy día las obras que escribió Recabarren volvieran a las tablas, volvieran a la escena nacional? ¿Tendrían algo de tribuna siquiera? Quizá tendrían una tribuna muy diferente, David, porque recordar que esas obras, como de dicha obrera, tenían un público muy dirigido, que eran los trabajadores. Entonces, hoy en día el teatro ocurre más bien en un simulacro, ya no en la vida de las personas. Entonces, quizá se podría simular la escena, pero ya no tendría el mismo impacto. O quizás hay que llevar también el teatro nuevamente a las calles, pienso yo. Creo que quizás justamente la recuperación o como el traer de vuelta obras como esta también llaman a reformular nuevamente el cómo se expresan las artes en nuestro país. Es verdad. Si uno piensa, por ejemplo, hoy día buena parte de la escena nacional consiste en cortar boletos. Hubiese sido factible para el público de Recabarren pagar por asistir a una obra de teatro, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y desde luego está bien difícil que la industria mediática local le hubiese dado tribuna, ¿no? De pronto espectáculos de muy vergonzoso nivel tienen mucho espacio en televisión y en otros medios masivos, pero es difícil pensar que una obra potente como esta, que dice cosas, pudiera tener ese espacio en la institucionalidad, ¿no?
Es para pensar un poco también a propósito de la vigencia de las firmas que deambulan de pronto en la misma Gaceta, Lenka Franulich y Luis Emilio Recabarren. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Anís Riot y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Adiós. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando